¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, en el vídeo de hoy quiero tocar dos temas, ¿vale? Que bueno, el primero es un tema que ahora que ya estamos oficialmente eliminados de Champions, evidentemente tenemos que cambiar cosas, tenemos que planificar la siguiente temporada y por supuesto, a partir de aquí tenemos que abrir muchas conversaciones sobre qué se puede mejorar, qué tiene que hacer el Real Madrid para llegar al siguiente nivel, bueno, para volver al siguiente nivel, para volver a ser ese factor competitivo en Champions. Y bueno, eso es lo primero de lo que quiero hablar, es enfocado un poco en Rodrigo Goes y después, pues bueno, hablar un poco de un nuevo fracaso de Kylian Mbappé, el futbolista PSOE, ¿vale? Eso lo dejamos para después. Bien, nos centramos ahora en Rodrigo Goes, ¿vale? Bien, quiero empezar comentando un poco que a mí Rodrigo es un jugador que, en cuanto a sentimiento, cariño, le tengo, de verdad os lo digo, le tengo muchísimo cariño. Y yo creo que es de los jugadores de la plantilla del Real Madrid a los que más cariño tengo, ¿vale? Quiero dejar eso por sentado nada más comenzar el vídeo. Bien, pero ¿qué pasa? Que al final esto no es una cuestión de guiarse por el cariño que tú tengas a un jugador, no. Es una cuestión de tú decir, oye, pues, ¿qué creo que es mejor para el equipo? Porque el Real Madrid es siempre lo primero, es lo que hay que priorizar. Entonces, yo creo que al final la situación de Rodrigo ha ido cambiando con el tiempo, ¿vale? Yo le he defendido muchísimo, ¿vale? Y a ver, seamos sinceros, la realidad es que su rendimiento en los últimos 2-3 años tampoco ha variado mucho. O sea, más o menos desde que en 2022 revienta al City con esos 2 goles entrando desde el banquillo, yo creo que después de ahí Rodrigo tampoco mejora mucho. Es decir, que ese nivel ya es un nivel para ser importante, te quiero decir, al final pues es lo que digo, revienta con 2 goles cruciales al City y yo creo que desde ese momento se ha mantenido en la misma línea. Ser un jugador inconsistente, jugando fuera de posición, que en general suele concentrar su mejor rendimiento en 1 o 2 meses de la temporada, que a lo mejor en partidos gordos pues tiene sus 2-3 destellos y luego en general pues tampoco es que tenga un impacto en partidos gordos como el que pueda tener a lo mejor Vinicius. Entonces, el caso es que este año, donde el equipo en general ha bajado muchísimo el rendimiento, Rodrigo como tal no lo ha bajado, se ha mantenido en lo que él es normalmente y se puede decir pues que este es su nivel, ¿vale? Para bien o para mal, este es su nivel. Entonces, aquí se abre la conversación de decir, ¿esto es para bien o para mal? Yo creo que, insisto, su situación ha cambiado, ¿vale? Y os explico a lo que me quiero referir, ¿vale? Nos ponemos a lo mejor en hace 2-3 años, ¿vale? Tú examinabas a Rodrigo y veías un poco la competencia de jugadores de su similar edad y su similar desarrollo, ¿vale? Y realmente la realidad en ese momento era que en general Rodrigo ahí destacaba bastante, ¿vale? Porque a ver, yo creo que para este análisis, ¿vale? Deberíamos descartar de la conversación a jugadores, digamos, que estén, vayan a estar o puedan estar en la terna de ser el mejor jugador del mundo de forma, digamos, consistente, ¿vale? Entonces diríamos que para esta conversación no hablamos de Vinicius, no hablamos de Haaland, que Haaland, pues a ver, lleva tiempo sin estar en eso, pero puede estar en eso perfectamente. Luego, por mucho asco que me dé, el potencial tiene para estar ahí y es Kylian Mbappé. También metemos a Lamine Yamal, por supuesto, y de momento todavía no lo ha sido, pero va a estar ahí y os digo yo que va a ser el mejor de todos, Endrick, ¿vale? Entonces, quitamos estos 5 jugadores que son, digamos, los jugadores que en condiciones normales deberían estar luchando por ser el mejor jugador del mundo, ¿vale? Que luego, pues lo que digo, está Mbappé que no nos enseña nada de lo que tiene, salvo 2 meses contados, pero bueno, la realidad es que el potencial lo tiene, ¿vale? Que luego lo que digo, a mí me da asco, entre otras muchas cosas, porque no lo demuestra. Pero bueno, lo que digo, sacamos de la conversación a estos 5, ¿vale? Que luego pues a lo mejor puede aparecer un sexto, pero bueno, de momento esos 5. Vinicius, Haaland, Mbappé, Lamine Yamal y Endrick. A estos los sacamos de la conversación porque es, digamos, Tier 1. Los que están llamados a, de verdad, dominar el fútbol y dominar esta generación, ¿vale? Bien, desde aquí yo quiero diseminar un poco y decir, vale, hace 2 años se podía decir que entre la Tier 2 de jugadores de esta generación, Rodrigo destacaba bastante, ¿vale?
¿Qué pasa? Que su nivel no ha cambiado y sin embargo creo que el nivel de su entorno, que digamos, bueno, no de su entorno, perdón, de su taller sí que ha ido cambiando, ¿vale? O sea, por ejemplo, tengo por aquí una lista de jugadores, ¿vale? Que voy a arrancar el papelito y vamos a examinarlo, ¿vale? Y esto es muy sencillo. Hace a lo mejor 2-3 años, su competencia en este jugador es por debajo de ese taller, era a lo mejor Phil Foden, que a día de hoy, pues después de una temporada pésima, porque es así, su temporada es muy mala, pero bueno, sigue existiendo, ¿vale? Phil Foden, que yo creo que está ahí bien en esa mesa, aunque este año pues no ha jugado bien, es un hecho, pero en general sí que está ahí con Rodrigo. Luego, yo diría que por debajo estarían Bukayo Saka, que para mí sigue estando claramente por debajo, porque en esta eliminatoria en la que el Arsenal ha reventado al Madrid, Bukayo Saka, vale, nos mete un gol, pero tampoco es que haga gran cosa, ¿vale? Luego, Rafael Leao, otro que también está por debajo, Nico Williams, más de lo mismo. Es decir, que al final Rodrigo, digamos que sacando a los 5 grandes, hace unos 2-3 años, pues digamos que de esa segunda fila de atacantes jóvenes destacaba bastante, ¿vale? Bien, ¿qué ha cambiado? Muy sencillo, han ido apareciendo jugadores nuevos, como puede ser, por ejemplo, Desiré Doué. Doué hace 2 años no estaba, y yo creo que ahora mismo es un jugador que ya es mejor que Rodrigo, y yo creo que por potencial es claramente mejor. Luego, Estebao. Estebao a día de hoy pues no lo es, pero no solo encaja más que Rodrigo, sino que se presupone que tendrá más potencial. O sea, podrá ser un mejor futbolista, ¿vale? Y lo que digo, encaja mejor, sobre todo porque él sí que es extremo derecho, ¿vale? Bien, Florian Wirtz. Hace 2-3 años pues estaba con el cruzado, estaba recuperándose de la lesión. Bueno, hace 2-3 años todavía no era un jugador mejor que Rodrigo. Hoy en día sí que lo es y además encaja mejor y tiene más potencial, ¿vale? Florian Wirtz. Ojo, yo aquí estoy diciendo atacantes, ¿vale? Consideramos de media punta para arriba, ¿vale? Luego incluso, si queréis, podemos también tomar a Jude Bellingham, ¿vale? Pero bueno, como Bellingham al final es mix entre interior y media punta, pues bueno, no le he contado. Pero bueno, sigo con esto, ¿vale? Florian Wirtz. Seguimos con otro, que hace 2-3 años no estaba y ahora mismo sí que está. Cole Palmer, ¿vale? Es un jugador que, pues a ver, este año ha bajado el nivel respecto al año pasado, pero como mínimo encaja mucho mejor aquí, ¿vale? Luego ya, pues, quién es mejor de los dos, pues se podría ver, pero como mínimo, al ser zurdo, al jugar por derecha, encaja mucho mejor aquí, ¿vale? Seguimos. Ethan Nwaneri, ¿vale? También del Arsenal, como Saka. En este caso, a diferencia de Saka, Nwaneri sí que me gusta mucho y sí que le veo un potencial para ser un futbolista top de verdad, ¿vale? Y este, otro más que al ser zurdo, al arrancar por perfil diestro, encaja mucho mejor que Rodrigo. Seguimos. Khvicha Kvaratskhelia. No sé si lo he pronunciado bien, creo que es, bueno, Khvicha Kvaratskhelia, ¿vale? Como se diga. El caso, jugador que hace 2-3, incluso un año, a mí no me gustaba, ¿vale? Porque le veía un jugador insuficiente para la máxima élite, para ser top mundial, pero la realidad es que ha mejorado muchísimo, a día de hoy es claramente top mundial, y yo por supuesto lo reconozco. Y a día de hoy está también jugando mejor que Rodrigo. Vale, parte por izquierda, pero se mueve por todo el frente de ataque, ¿vale? Entonces, tampoco se puede decir que sea extremo izquierdo cerrado, ¿vale? Y lo que digo, está ahora mismo jugando mejor que Rodrigo, ¿vale? No digo que tenga más potencial, yo diría que no lo tiene, pero ahora mismo está jugando mejor. Bien, seguimos. Ryan Cherki está jugando mejor, no sé si tiene más potencial, pero es un hecho que otro más, al ser zurdo, bueno, que de hecho ese es ambidiestro, ¿vale? Al ser zurdo, bueno, ambidiestro, pero sobre todo zurdo, y arrancar por derecha, es otro que encaja mejor que Rodrigo Goes. Seguimos. Mastantuono. A mí Mastantuono me gusta mucho, jugador de River Plate, le veo mucho potencial, de momento evidentemente todavía no es nadie, pero otro más que al ser zurdo encaja mucho mejor. Seguimos con mi lista. Julián Álvarez. Bien, Julián, en este caso, pues a ver, al final es delantero centro, pero es súper móvil, o sea, se mueve por todo el frente de ataque y no sé si tiene más potencial que Rodrigo, pero es un hecho que ahora mismo es muchísimo mejor. Jugador que hace 2-3 años
pues acababa de llegar al City, era suplente, no estaba en ese escalón y ahora mismo no solo está en ese escalón, sino que está claramente por encima. Seguimos. Phil Foden, que ya lo he mencionado antes, al final pues mira, otro que es un jugador irregular, viene un año muy malo, pero al ser zurdo partiendo por derecha, también otro más que encaja mejor que Rodrigo, ¿vale? Y insisto, en todos estos no estoy queriendo decir que todos sean mejores y con más potencial, no, pero o son mejores, o tienen más potencial, o encajan mejor, o incluso varias juntas, ¿vale? Luego, seguimos. Alexander Isak, jugador que hace 2-3 años, insisto, no estaba en este escalón, pero a día de hoy se puede decir perfectamente que sí que lo está a un nivel espectacular en el Newcastle. Entonces, otro jugador que de hecho está jugando mejor que Rodrigo este año, ¿vale? También, insisto, estoy metiendo jugadores solo de un rango similar o inferior a la edad de Rodrigo, ¿vale? No lo meto, por ejemplo, un Rafinha, porque Rafinha es mucho mayor. Tampoco un Dembélé, porque Dembélé le saca 4 años. Rafinha incluso más. Bien, Kai Havertz, jugador también muy inconsistente, también del Arsenal como varios previamente mencionados, pero al ser zurdo y también al ser alto, digamos que tener esa ocupación de área que muchas veces nos puede hacer falta, es también mucho mejor encaje que Rodrigo. Entonces, al final, de hecho, mira, tengo otro más. Rodrigo Mora, os soy muy sincero. Ayer es la primera vez que le vi, me puse un vídeo, pero me quedé flipando. Este chaval de 17 años tiene un potencial de la hostia, ¿vale? Todavía está por concluir cuál será su posición. Yo estoy viendo que de momento es media punta. Sí que es verdad que yo creo que con el tiempo retrasará su posición al medio. Pero bueno, le menciono también para que le conozcáis. Rodrigo Mora, hacedme caso, va a ser un jugador de absoluto culto generacional. Y luego a su vez también sumamos a los jugadores que ya son propiedad del Real Madrid, como pueden ser Nico Paz y Arda Güler. Jugadores que está por ver si tienen más potencial que Rodrigo, pero lo que sí que es un hecho es que encajan mejor que él por el simple hecho de ser zurdos y partir desde perfil diestro, ¿vale? De forma natural, no como él que está readaptado ahí. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que al final la situación cambia porque surgen muchos jugadores que o son mejores que él, o tienen más potencial que él, o encajan mejor que él, o varias de estas entrelazadas, ¿vale? Bien. Entonces, con esto al final, lo que también quiero deciros es que igual deberíamos dejar la cultura esta de barquitos, de subirte al carro, ya me entendéis. Vamos a ser más adultos, ¿vale? Y siendo más adultos, tenemos que decir una cosa. La situación, como os acabo de mostrar, ha cambiado. Y sin cambiar mucho el rendimiento de Rodrigo, porque su caso no es como el de a lo mejor Vinicius, Bellingham, Camavinga, que simplemente este año hayan bajado el nivel. No es eso. Es un jugador que este año ha seguido jugando igual que el anterior, que el anterior y que el anterior. ¿Para bien o para mal? Insisto, a mí me parece que no es para nada un mal futbolista, es un grandísimo futbolista con sus defectos, pero su situación ha cambiado, ¿vale? Entonces, ahora mismo el mercado te ofrece una serie de soluciones que antes no te ofrecía, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final Rodrigo es un jugador que yo creo que mínimo 80 millones te puede dar en el mercado, ¿vale? Porque en la Premier hay varios clubes que están muy pendientes de él, City, Chelsea, incluso Arsenal, también he llegado a leer Liverpool. En definitiva, es un jugador con mucho cartel que, como yo digo, mínimo 80 millones y yo creo que pueden ser perfectamente más, incluso hasta 120, ¿vale? Entonces, digamos que su baremo de valor de mercado real sería, pues eso, entre 80 y 120 millones, ¿vale? Sabiendo, por supuesto, que al final, a ver, antes de que me digáis, no, es que Mario por Mudryk se pagaron 100, Rodrigo es mucho mejor. A ver, eso como tal no funciona así, ¿vale? Hay clubes que, pues, por lo que sea, en traspasos pagan un sobreprecio, pero yo hablo de valor real de mercado, ¿vale? Y digamos que el valor real de mercado de Rodrigo se mueve entre eso, oscila entre 80 millones y 120. Entonces,
partiendo de la base de que nos puede dar una buena suma de dinero, que es un jugador inconsistente, que es un jugador que en 3 años no ha evolucionado, porque es la realidad. El Rodrigo de ahora es el mismo que el de 2022, que es un jugador que ya de por sí lleva mucho tiempo jugando fuera de posición, que es un jugador que, como tal, en cuanto a sinergias, estilos de juego, no mezcla demasiado bien con jugadores mejores que él, como puede ser Vinicius Junior, ¿vale? Porque es así, no combinan muy bien en cuanto a lo que es el terreno de juego. Entonces, te surgen más soluciones en el mercado, te pagan bien por él, es un jugador inconsistente que no ha evolucionado. Es lo que digo, o sea, se juntan muchos factores que para mí hacen que este verano sea un momento súper atractivo para vender a Rodrigo Goes, ¿vale? ¿Estoy diciendo que yo vendería a Rodrigo? Como tal, al 100% no, ¿vale? Porque luego hay que ver cómo se desenvuelve todo, a lo mejor pues surgen unas cosas que hacen que luego venderle no sea interesante, pero yo vería con muy buenos ojos venderle. Y ahora mismo, estamos al 19 de abril, me preguntas, ¿tú, Mario, vendes a Rodrigo Goes? Yo diría que sí, por todo lo que he comentado, porque en el mercado están surgiendo muchas diferentes opciones que o son mejores, o tienen más potencial, o encajan más que él, o varias de ellas, y encima tienes en propiedad a Nico Paz y Arda Güler, que como mínimo encajan mejor que él, ¿vale? Entonces, es lo que digo, se juntan muchas cosas que hace que este verano sea una decisión inteligente vender a Rodrigo Goes, ¿vale? E insisto, no es que este año haya pegado un bajón de la hostia y por eso le quiera vender, no. Rodrigo este año ha jugado como siempre juega. La cosa es que precisamente el hecho de que este sea su nivel normal hace decir, pues mira, a mí sinceramente me parece un error decir que es un mal futbolista, ¿vale? Es muy buen futbolista, de hecho lo digo ya, es top mundial, pero tiene muchos defectos también, entonces tiene esos defectos y es lo que digo. Es un jugador con mucho cartel en el mercado, te pagan bien por él, tienes a otros en el mercado que encajan mejor que él, te pueden ofrecer mejores cosas. Yo, sinceramente, lo veo muy claro. Y más sabiendo que el Madrid necesita refuerzos. Entonces, es lo que dije en mi anterior vídeo. Que el Madrid, antes de ganar 4 de 5, vendió también a jugadores importantes. Y no pasó nada. De hecho, mejoramos. Entonces, a veces hay que hacer ventas como esta que para mí es dolorosa, Rodrigo Goes, porque, insisto, le tengo mucho cariño a Rodrigo Goes, pero es lo que digo, tiene ciertos defectos, lleva tiempo sin evolucionar en esos defectos, hay muchas soluciones en el mercado, te hace falta dinero, entonces yo, sinceramente, lo veo de cajón. Y ojo, cuando digo te hace falta dinero, no es que el Madrid esté pobre, no, pero es que el Madrid necesita refuerzos, con lo cual también vendría bien vender para tener más push en el mercado. Entonces, al no ser el Madrid un club estado, pues mira, te viene bien la pasta, es un jugador con ciertos defectos, no es el que más encaja. Yo, sinceramente, lo veo muy claro. E insisto, le tengo muchísimo cariño, le he defendido muchísimo, pero la realidad es que estos 2 años, 2, 3 años, su situación ha cambiado. Y no solo por él, porque su rendimiento no ha cambiado. Ha cambiado el entorno en jugadores, digamos, de un escalón arriba, un escalón abajo, pero ya me entendéis, ¿vale? Digamos, de esa segunda fila de atacantes, por los que están debajo del primer escalón, ha crecido el nivel, ha crecido el encaje de lo que podemos encontrar por Rodrigo. Entonces, yo sinceramente este verano, con mucho dolor, porque repito, me duele mucho, vendería a Rodrigo Goes. Y luego ya, pues bueno, a ver qué fichamos, eso ya tengo que pensarlo mejor, ¿vale? Tengo muchas ideas, pero bueno, a final de temporada ya haré un vídeo definitivo para decir mi planificación con ventas, fichajes y tal. Pero ya os anticipo, ¿vale? Que ahora mismo me posiciono en la venta de Rodrigo Goes. Bien, y ahora sí, vamos a hablar de Kylian Mbappé, el futbolista PSOE. Porque el asqueroso socialista de Kylian Mbappé suma un nuevo fracaso a su planta de fracasos, ¿vale? Es lo que digo, o sea, Mbappé, cuando parece que el sótano de su fracaso está
extremadamente bajo, siempre le suma una planta más. Es increíble. Ahora no como futbolista, ahora como empresario, como dueño de un club. Y es que Mbappé hace un tiempo compró al club francés de segunda división, el Caen, ¿vale? El Caen en ese momento estaba en posiciones de ascenso a Ligue 1 y desde que lo coge Mbappé ha sido un club que ha descendido a tercera división. Mbappé es un absoluto fracasado en todo lo que hace. Es un activo tóxico en el Real Madrid, es un jugador que atrae la derrota, es un jugador que perjudica a todos a su alrededor, pero no contento con hacer eso como futbolista, ahora también lo hace como dueño de club, ¿vale? Es una vergüenza de ser humano, de futbolista y de persona futbolística. Bueno, y también de persona humana, porque es una mala persona. Entonces, es que mira, si os fijáis en esto, Kylian Mbappé es más PSOE que el propio PSOE. Y es casi tan PSOE como el Fútbol Club Barcelona o como reventar trenes para ganar elecciones generales, ¿vale? Es lo que digo, o sea, como el meme este de el socialismo y el capitalismo, tipo, dividiendo dos pueblos, uno gobernado por el socialismo, que digamos que sería Mbappé ahora con el Caen, y otro con el capitalismo, que es el Caen antes de Mbappé. En fin, chavales, poco más que comentar, aparte del nuevo fracaso de Kylian Mbappé, porque como digo, es que es como que siempre hay una nueva planta en el fracaso de Kylian Mbappé. Cuando ya parece que el sótano del fracaso de Mbappé está al fondo del todo, aparece una nueva planta en su fracaso más. Porque es un exagerado fracasado en todo. Insisto, hay que venderle antes de que un huracán destruya al Real Madrid tal y como lo conocemos, ¿vale? Yo he avisado ya. En fin, chavales, poco más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal, tenéis por aquí también abajo mis demás redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, para ver todas mis opiniones de fútbol al momento, mis predicciones, cosas en mi vida personal, muchas más cosas, en fin, poco más que comentar, chavales. Seguidme, un saludo y ¡a la Madrid!